El aire en el complejo de Stuttgart huele a magnesio quemado y a sudor frío, una mezcla pesada que se asienta sobre la alfombra azul. Las luces de arena son focos quirúrgicos, implacables, que devoran cualquier sombra de duda. Miles de ojos, un silencio antinatural, de esos que solo se logran cuando el mundo entero contiene el aliento antes de una catástrofe o de un milagro. Justo ahí, en el epicentro de esa tormenta sensorial, está ella, inmóvil, pequeña bajo la inmensidad del techo. La barra, asimétrica, fría y metálica, espera como un verdugo. Solo se escucha el latido sordo del cronómetro, marcando los últimos segundos antes de que su cuerpo tenga que traicionar la gravedad. Este no es solo un campeonato mundial, es la rendición de cuentas de una historia silenciada, donde cada agarre, cada giro, cada milímetro de elevación, debe ser un argumento irrefutable. Ella cierra los ojos, buscando esa quietud interna que solo las almas al límite pueden encontrar. Siente el peso, no el peso de su maillot, ni el de la cinta N en su cabello, sino el de 130 millones de personas que nunca han sido consideradas dueñas de ese suelo sagrado. El estigma que persigue a su país en este deporte es más pesado que cualquier medalla de oro. Recuerda las horas infinitas en el gimnasio de lámina, las colchonetas viejas, el constante rumor de que simplemente no tienen el físico, que esto es para otras naciones, para otras potencias. Abre las manos, las cubre de tiza hasta que parecen guantes de hueso blanco, y mira al juez principal, cuyo rostro es tan impenetrable como un muro. Sabe que no necesita solo la perfección técnica, necesita la trascendencia, algo tan imposible que rompa la narrativa preestablecida de décadas de desventaja. Y entonces, el sonido. No fue un murmullo de la multitud ni el silbato inicial. Fue una frase filtrada, cortante como cristal en medio del silencio sagrado de la competencia. Una voz poderosa, proveniente del séquito de la potencia dominante, viajó demasiado lejos, aterrizando brutalmente. México no sabe hacer gimnasia. Una sentencia fría y arrogante, lanzada al vacío por la arrogancia rusa, pero que aterrizó directamente en el oído de la única persona que importaba. Esa frase lo cambia todo. La presión se transforma en rabia, la duda en una determinación implacable. En ese instante fugaz, la mexicana no es solo una gimnasta, es la abanderada de una insolencia histórica, una respuesta viva a un desdén geopolítico. ¿Cómo se responde a ese tipo de ofensa en un escenario global? Se responde volando, y ella, justo en ese momento, toma la primera carrera, sin mirar abajo, dispuesta a anular la verdad de otros. La carrera inicial de la gimnasta mexicana era un acto de pura rebeldía y no un simple ritual deportivo. El aire viciado de la arena, denso con la expectación de miles, se abría ante su avance. Este no era el gimnasio polvoriento de su natal Jalisco, donde el sol se colaba por las láminas oxidadas. Esto era Múnich, o Atenas, o el centro neurálgico del poder gimnástico mundial, frío, limpio y dominado por la élite. Podías oler el cloroformo de la ambición y la perfección eslava. Los jueces, sentados como un tribunal impasible, vestían trajes oscuros, esperando que ella cometiera el error que confirmaría sus prejuicios. En ese ambiente hostil, la mexicana no sentía la calidez de su nación, sentía el peso helado de todas las expectativas y de todas las negaciones históricas que su pequeño cuerpo debía cargar. Silencio, justo antes del impacto, era más ensordecedor que cualquier ovación. Las potencias mundiales observaban y no veían una contendiente seria, veían una nota exótica, un color de relleno para la transmisión. Estaban las rusas, máquinas de precisión forjadas en laboratorios estatales con presupuestos que superaban el PIB de una ciudad pequeña. Estaban las chinas, flexibles como el bambú e implacables como el acero, entrenadas desde la infancia en la disciplina del sacrificio total. Sus uniformes eran impecables, sus movimientos eran geometría perfecta, sus entrenadores eran leyendas vivientes, y en medio de ese panteón de perfección patrocinada, estaba la mexicana, pequeña, terca, con un traje de luces que sus padres habían ayudado a bordar. Era el David de una nación sin fondos deportivos enfrentándose a los Goliat, que habían hegemonizado el podio por medio siglo. Ella representaba la artesanía frente a la manufactura de serie. La historia de esta mujer, cuya identidad es la
de millones de latinos luchando con la adversidad, no comenzó en un centro de alto rendimiento. Comenzó en un club local con colchonetas gastadas, donde los resortes del trampolín chillaban como un lamento viejo, y el polvo de magnesio se mezclaba con el aroma a cemento húmedo, mientras sus rivales dormían en camas ortopédicas y eran alimentadas por nutriólogos del deporte. Ella hacía malabares con horarios de escuela, autobuses llenos, y la obligación de ser la mejor con lo que tenía, una pasión indomable y unos tobillos de hierro. Su entrenador no era un ex campeón olímpico, era un profesor de educación física que creía en su potencial más que en el dinero. Su rutina era menos un entrenamiento y más una promesa diaria, hecha a sí misma, bajo un sol de justicia. El contraste de recursos era una afrenta visual en la Villa Olímpica, mientras que las federaciones de Europa del Este tenían equipos completos de fisioterapeutas, psicólogos deportivos y médicos dedicados a afinar cada micrón de músculo. La delegación mexicana, si bien respetable, operaba con lo mínimo. Ella no tenía los nuevos sistemas de amortiguación bajo el suelo que prevenían lesiones crónicas. Ella saltaba sobre superficies duras que forzaban la resistencia de su cuerpo. La diferencia entre una rutina perfectamente financiada y la suya era la diferencia entre una sinfonía ejecutada por una orquesta millonaria y una melodía tocada con alma, pero en un piano desafinado que requiere el doble de esfuerzo para sonar bien. Y ese doble esfuerzo, esa necesidad de ser perfecta para compensar la falta de equipo, había templado su carácter hasta hacerlo irrompible. Y luego llegó la frase, la daga envenenada, que había prendido el fusil de esta carrera. Fue dicha con la indiferencia casual de quien patea una piedra sin valor. México no sabe hacer gimnasia, a lo sumo, sabe bailar. La declaración, atribuida a una figura influyente del aparato ruso, no fue un comentario técnico, fue una condena cultural y geopolítica. Implicaba que, por naturaleza, las naciones en desarrollo carecían de la disciplina o la seriedad para alcanzar la cima de un deporte de élite. La frase se propagó como fuego, no solo desmoralizando a la delegación, sino incrustándose en el pecho de la protagonista. Para ella, esa ofensa era la voz amplificada de todos los escépticos, la confirmación de que el mundo desarrollado ya había escrito el final de su historia antes de que ella hubiera comenzado el primer capítulo. Ella no solo corría por el honor personal o la medalla. Estaba tratando de reescribir una sentencia histórica dictada en Moscú. La presión era gigantesca, no solo la gravedad que intentaba devolverla al suelo, sino el peso invisible de los 100 millones de mexicanos que esperaban en la madrugada frente a la televisión, deseando, rogando, por una victoria moral. La gimnasta sentía la mirada de sus rivales, que la veían con curiosidad condescendiente, esperando el error que confirmaría la regla. Se concentró en el dolor de sus pantorrillas, el único ancla real que tenía en el caos emocional. Sabía que no se le permitiría fallar, pues un error no sería interpretado como una falla atlética, sino como la inevitable confirmación del desdén que les habían arrojado. El mundo se redujo entonces a una pista de 12 metros. Su mente, habitualmente llena de las cuentas del colegio y las preocupaciones financieras, se vació, dejando solo la fría geometría del salto que tenía que ejecutar. El olor a magnesio en sus palmas, un olor familiar y confortante a pesar de la tensión, le recordó la única verdad que conocía. Ella era la más fuerte. Sus zancadas se hicieron largas, potentes, ritmadas por el latido de su propio corazón que resonaba como un tambor de guerra en sus oídos. El tiempo se estiró al infinito mientras se acercaba al trampolín, buscando la marca perfecta. En ese instante fugaz, justo antes del despegue, tomó una decisión absoluta y audaz. Volaría tan alto que la verdad de esa rusa y de todos los escépticos se desvanecería bajo ella, hecha cenizas. La colchoneta gritó en silencio bajo sus pies mientras tomaba velocidad. Los pulmones eran globos de fuego. El aire de la arena, denso y cargado de magnesio, se sentía espeso al respirar. Ella no corría, levitaba sobre el abismo de la duda, pero justo cuando la inercia la llamaba al trampolín, la voz regresó, fría y cortante, rompiendo el cristal de su concentración. No era un recuerdo suave, era una estaca en el pecho, clavada por el mismo orgullo que ahora le exigía el imposible. Cerró los ojos por media décima de segundo, una eternidad en el salto, y sintió el eco de esa sentencia, dicha meses atrás, que ahora se amplificaba con el rugido de la multitud,
y se convertía en su mantra de guerra. Ella no fallaría, no por su nombre, sino por el nombre de la tierra que esa mujer osó pisotear con sus palabras arrogantes. El recuerdo venía de una sala de entrenamiento helada en Europa del Este, un lugar de paredes, grises y la humedad de la ambición extranjera. Una joven de Moscú, campeona mundial juvenil, la había observado desdeñosamente, mientras ella fallaba una pirueta simple. La rusa había sonreído, una mueca más afilada que cualquier filo de cuchillo, y soltó las palabras en un español defectuoso pero absolutamente claro. Tú no lo harás, nunca. México no sabe hacer gimnasia. Siseó, con la certeza petulante de quien cree que el deporte solo le pertenece a su geografía, a su bandera. La frase no fue un comentario técnico, fue una declaración cultural, un escupitajo dirigido no a su técnica o su potencial individual, sino a la sangre que corría por sus venas y al legado deportivo de todo un país latinoamericano. Esa frase se incrustó en su memoria como metralla. No la dolió el «tú no lo harás», porque sabía que la duda era parte inherente de la competencia de élite y que el error existía. Lo que la paralizó fue la generalización brutal. México no sabe hacer gimnasia. Sintió el peso de sus antepasados, de su entrenamiento sacrificado en canchas improvisadas, del esfuerzo invisible de cientos de niñas que soñaban con el mismo podio sin recursos, sin becas y sin el apoyo sistémico. En ese momento, no era solo una atleta juzgada, sino una embajadora forzada, llevando sobre sus hombros el estigma de una nación. Ella recordó el olor a sudor rancio de su gimnasio en Jalisco y el sonido de las madrugadas sin luna, todo negado por una extranjera que solo veía límites donde ella veía potencial y una historia por escribir. Este desprecio fue su bautismo de fuego, su verdadero llamado a la épica. En el presente, con el aire silbando en sus orejas mientras se lanzaba hacia el trampolín, ese recuerdo venenoso ya no era dolor, sino una caldera hirviendo. Se convirtió en la única razón para la que tenía que ser perfecta en esa ejecución. Cada músculo tenso, cada respiración controlada, no era para ganar una medalla o una ovación personal, sino para refutar una mentira histórica y limpiar el honor de su tierra. Sentía la adrenalina mezclarse con el orgullo herido, transformando el miedo escénico en una furia fría y calculada que exigía precisión. La rusa había querido humillarla, pero sin saberlo, había forjado el arma más poderosa de la mexicana, la determinación patriótica y la terquedad del que ha sido infravalorado. Si México no sabía hacer gimnasia, ella estaba a punto de reescribir ese capítulo con la caligrafía de su cuerpo, alta y clara, justo encima de las cabezas de los jueces. Entonces, el impacto. El pie derecho golpeó el trampolín con la fuerza acumulada de todo el desprecio recibido. No fue un salto, fue una erupción de rabia contenida y de patriotismo catalizado. El sonido del resorte fue un latigazo seco que cortó el murmullo de la multitud, un disparo de salida que anunciaba la venganza atlética. Su cuerpo se convirtió en un proyectil lanzado con una precisión inhumana, buscando un punto en el cielo que superara las expectativas de la gravedad y de los escépticos. Mientras volaba, ingrávida por una fracción de segundo, la imagen mental de la rusa sonriendo se hizo añicos bajo ella, fragmentada por la potencia del impulso. Era la respuesta definitiva, aérea, sin necesidad de palabras, ejecutada con el único lenguaje universal que importaba ahora, la excelencia innegable. Ella aterrizó, la adrenalina todavía disparada, pero el aire a su alrededor era de pronto más frío, más delgado. La realización la había golpeado como un golpe de gracia. El insulto no era solo un desafío, era una sentencia. Ese día la gimnasia dejó de ser un deporte y se convirtió en una misión, una deuda con el orgullo que no podía prescribir. Los ojos de la mexicana, antes llenos de la esperanza vibrante de la juventud, ahora reflejaban la dureza pulida del acero templado. Ella no necesitaba hablar. Su cuerpo, ahora moldeado por la rabia fría, se movió hacia el borde de la colchoneta y tomó el magnesio, sintiendo el polvo blanco como la armadura de un guerrero. En ese instante, el calendario desapareció. Solo existía el presente brutal y la única certeza. Cada repetición, cada caída, cada músculo roto, sería un ladrillo en la pared que ella construiría para sepultar aquella risa condescendiente. Se puso de pie,
mirando al vacío donde se proyectaba el rostro de la rusa, y asintió, una promesa silenciosa grabada en su alma. No hubo negación. La estrategia emocional fue aceptar la ofensa como verdad temporal y usarla para incendiar cada fibra nerviosa. Sí, no sabemos hacer gimnasia, susurró ella al espejo, observando su propia sombra deformada por el cansancio. Pero vamos a aprender, y cuando lo hagamos, el mundo lo sentirá. Era el despertar de la guerrera dormida que reside en el espíritu indomable de la nación. El gimnasio se convirtió en su celda y su altar. La música alta que antes la distraía fue reemplazada por el metrónomo implacable de su respiración agitada y el golpe seco de sus pies contra la viga, de equilibrio. La madurez llegó no con la edad, sino con el peso insoportable de la responsabilidad. La ofensa rusa había destilado su propósito, eliminando cualquier rastro de vanidad deportiva. Ya no se trataba de medallas personales, sino de un acto de restitución cultural, un grito de identidad en un escenario donde se le había negado la voz. La fatiga se convirtió en su aliada más honesta, probando día a día que la voluntad era infinita. El entrenamiento se transformó en un ritual de purga. La luz del amanecer a menudo la encontraba sola, ya bañada en sudor, mientras el resto del equipo apenas llegaba. El olor a magnesio rancio, sudor acumulado y caucho caliente impregnaba el aire, un perfume familiar que anunciaba el sacrificio. Ella ya no se detenía al sentir el ardor en los tendones, ignoraba el dolor sordo de las espinillas golpeadas y la sangre seca que se adhería a las palmas agrietadas por el roce constante con las barras de metal. El entrenador, un hombre de pocas palabras y ojos sagaces, entendió el cambio. Él solo ajustó los pesos y subió el nivel de dificultad hasta el límite de lo humanamente posible. Observaba cómo ella repetía la salida triple del asimétrico, cayendo docenas de veces, pero levantándose antes de que él pudiera siquiera abrir la boca para ofrecer ayuda. Ya no se trataba de perfeccionar una rutina, se trataba de reescribir la gravedad, desafiando las leyes físicas y las profecías extranjeras con pura tenacidad mexicana. El mundo exterior se desvaneció, convertido en un ruido distante e irrelevante. Los cumpleaños, las fiestas, las películas con amigos, todo fue sacrificado en el altar de la ambición redentora. Su teléfono celular permanecía apagado en un cajón, un recordatorio trivial de la vida que había dejado en pausa. Su familia entendió la transformación, viéndola solo en las cenas fugaces donde su mente ya estaba de vuelta en el gimnasio, repitiendo mentalmente la coreografía de la viga. Las horas de sueño se redujeron a lo esencial, y la dieta estricta ya no era una disciplina, sino una necesidad operativa, el combustible preciso para la máquina que se había convertido su cuerpo. Mientras otros jóvenes descubrían el mundo, ella solo descubría los límites de su propia resistencia, buscando esa pared invisible para derribarla. Ella vivía en una burbuja de esfuerzo puro, donde el único sonido real era el tut-tut de su corazón, latiendo al ritmo marcial de la venganza deportiva, preparándose para el encuentro definitivo. El entrenador sabía que la rabia sin técnica era solo ruido. Su papel era canalizar esa furia volcánica en precisión fría y calculada. Se sentaron juntos, las luces del gimnasio apagadas, repasando las cintas de video de la rutina de la rusa, elegante, implacable, pero con puntos de vulnerabilidad mínima en la fluidez de la transición. El plan estratégico no era igualar a la oponente, sino crear algo tan intrínsecamente arriesgado y culturalmente resonante que los jueces no pudieran ignorarlo. La mexicana debía introducir un elemento de riesgo máximo que nunca antes había intentado en competición, un layout full en la barra fija que requeriría una fuerza central inhumana y un control del tiempo milimétrico. Si lo lograba, no solo ganaría, establecería un nuevo estándar de audacia. Era un movimiento que, si fallaba, terminaría con su carrera, pero que, si triunfaba, silenciaría para siempre las dudas sobre la capacidad de su país. El layout full se convirtió en el fantasma que la perseguía. Al principio era un desastre de extremidades voladoras y aterrizajes dolorosos. Cada intento fallido la hacía sentir el peso literal de la sentencia rusa. La clave no estaba en la fuerza bruta, sino en la suspensión aérea, en encontrar ese dulce punto donde el cuerpo se volvía ingrávido y el giro podía completarse antes del reencuentro con la barra. Pasó semanas usando arneses de seguridad, repitiendo el giro miles de veces, hasta que sus músculos memorizaron la trayectoria. El sonido de su mano golpeando la barra en el agarre final se convirtió en el indicador de su éxito o fracaso, un sonido
que resonaba en la soledad del gimnasio. Ella cerraba los ojos y visualizaba el giro, sintiendo la brisa del movimiento, la perfección del control. El miedo se había ido, reemplazado por una obsesión técnica. El movimiento no era solo un truco gimnástico, era la bala de plata de su arsenal, la prueba irrefutable. El cuerpo gritaba, sus tobillos estaban permanentemente hinchados y sus muñecas requerían vendajes de compresión cada mañana, solo para sostener su peso. Hubo un día en particular, una mañana oscura, donde un desgarro muscular la hizo caer de rodillas, el dolor tan agudo que la dejó sin aliento, incapaz de moverse. En lugar de llorar, ella mordió el puño de su sudadera, la frustración cocinándose en su pecho. El entrenador insistió en el descanso, pero ella se negó, sabiendo que cada día de inactividad era una victoria para la rusa y para la duda. Ella aprendió a distinguir entre el dolor de la lesión y el dolor del progreso. El segundo era soportable, incluso adictivo. Se inyectó analgésicos locales y regresó, cojeando, pero decidida a completar las repeticiones. Cada marca, cada moretón, era ahora un mapa de batalla grabado en su piel, un testimonio silencioso de que ella había elegido la resistencia sobre la rendición. La estrategia final fue más allá de la técnica, era sobre la narrativa. Ella no iba a competir, iba a contar una historia en el 1900. Aire, una historia de resiliencia mexicana. El plan era simple y brutal, empezar fuerte, con el riesgo máximo inmediatamente, y construir una intensidad emocional a lo largo de los 4 minutos, manteniendo una sonrisa de absoluta confianza, no para impresionar, sino para desarmar a la oponente. La música de su rutina fue seleccionada para evocar la pasión y el espíritu de lucha, un ritmo que aceleraría con cada salto mortal, impulsando la audiencia a la euforia. Ella debía ser impecable en 1901. Las transiciones, sin pausas, sin aliento visible. La meta era clara, ejecutar una rutina donde no hubiera necesidad de puntuación, donde la ovación fuera tan ensordecedora y la ejecución tan perfecta que la victoria fuera innegable antes de que el último juez levantara su tarjeta. La preparación mental fue tan rigurosa como la física. Cada noche, antes de dormir, ella se acostaba en la oscuridad y reproducía en su mente el escenario de la competencia. No visualizaba ganar la medalla, sino el momento exacto en que la rusa la miraría. Ella se imaginaba la luz fría del estadio, el olor a desinfectante del pabellón y la presión de 100,000 ojos. Ella ensayaba la expresión de su rostro al terminar el layout full, calma absoluta, desafiante. Ella transformó la burla de la rusa en una especie de mantra de precisión, repitiendo la frase hiriente con cada giro, hasta que perdió su poder y se convirtió en un simple sonido de fondo. El objetivo no era odiar a la rival, sino usarla como el estándar de oro que ella debía pulverizar. Ella estaba lista para enfrentar no solo a una atleta, sino a la arrogancia histórica que la acompañaba. Con el plan solidificado y el cuerpo en su punto máximo de rendimiento, solo quedaba esperar el día. Ella ya no entrenaba para mejorar, sino para mantener la perfección. En la última sesión de práctica antes de viajar, se detuvo en el centro de la colchoneta, cerró los ojos y respiró profundamente el aire denso del gimnasio. Recordó el eco de la frase, México no sabe hacer gimnasia. Abrió los ojos, y el miedo había desaparecido por completo, reemplazado por una serenidad aterradora. Su propósito era ahora fijo, grabado en cada fibra muscular. Ella no volaría sin tocar el suelo por ella misma, lo haría por los sueños no realizados de una nación subestimada. El viaje comenzaba, las maletas estaban listas, pero el verdadero equipaje era esa carga de orgullo herido. La mexicana estaba lista para volar. La mexicana aterrizó en el viejo continente, no sobre la suavidad de un colchón de aterrizaje, sino sobre el pavimento frío de una expectativa brutal. El aire olía a metal, a sudor de atletas de élite y a historia, el mismo aire denso que había visto coronar a las titanes de la gimnasia desde siempre. Las luces del Coliseo no eran solo reflectores, eran reflectores inquisidores, examinando cada paso, buscando la imperfección que les permitiera confirmar el prejuicio. En el vestíbulo, el silencio era cortado por el seco golpeteo de los zapatos ortopédicos y el tintineo de las medallas, pero ella solo escuchaba la burla rusa repitiéndose como un eco cavernoso, un mantra de duda que trataba de ahogar con la música de su propia rutina.
El país la había despedido con mariachis. El mundo la recibía con escepticismo gélido. La primera visión de sus rivales fue un golpe de realidad más duro que cualquier caída. Eran máquinas, forjadas en el hierro de la disciplina soviética, con la mirada vacía de emoción, pero llena de una certeza técnica que parecía inalcanzable. Sus rutinas de calentamiento no mostraban tensión, eran fluidas, perfectas, como si la gravedad no aplicara en ellas. Al lado de esos cuerpos esbeltos y músculos definidos, la mexicana sintió que su energía, forjada bajo el sol del trópico, palidecía. No era solo una competencia de destrezas, sino un choque de ideologías, donde la precisión implacable se enfrentaba a la pasión turbulenta. La arena era un campo de batalla donde el arte se hacía política, y los estándares de quién merecía volar estaban claramente establecidos. El primer entrenamiento oficial sobre la viga de equilibrio fue un desastre premonitorio. Era la misma viga de siempre, pero la sensación era distinta. El roce con la madera parecía ajeno. La presión ambiental le robaba el oxígeno. En los primeros saltos de conexión, sintió un temblor imperceptible en el músculo vasto, una advertencia de que el cuerpo estaba al límite del estrés, no solo físico, sino emocional. Un flick-flack que en casa hacía con los ojos cerrados terminó con un tambaleo que forzó la mano a tocar la madera para no caer. El entrenador ruso, que la observaba desde la distancia con un café en mano, apenas esbozó una sonrisa sardónica que no necesitó palabras para comunicar su pensamiento. La debilidad mexicana estaba expuesta. La duda se instaló como un huésped indeseado en la mente de la atleta. ¿Estaba forzando demasiado la narrativa? ¿Y si tenían razón? Después de todo, la pasión ¿podría realmente superar la ciencia? Se recordó el sacrificio de sus padres, el gimnasio improvisado, las horas sin luz eléctrica entrenando solo con la luz de la luna, y la balanza de las emociones se inclinó peligrosamente hacia el abismo. La presión no venía solo de la viga, sino del peso de 10 millones de almas invisibles que esperaban ver ese mito de la gimnasia nacional finalmente hecho realidad. Cada error no era un fallo técnico, era una traición a la esperanza colectiva, y el miedo a desilusionar dolía más que cualquier torcedura. La ronda clasificatoria de suelo comenzó con una energía explosiva, pero la adrenalina no fue suficiente para contener la grieta. Su música, vibrante y llena de ritmos latinos, llenó el estadio, contrastando fuertemente con la sobriedad del ambiente, y por un momento, pareció que el orgullo nacional la impulsaría. Ejecutó la primera diagonal de tumbling con una potencia impresionante, elevándose más alto de lo que nunca había soñado, pero en el segundo aterrizaje, la perfección se desvaneció. El pie resbaló apenas 1 centímetro del área marcada, un desplazamiento minúsculo que la hizo trastabillar. No fue una caída completa, pero fue un error visible, costoso e innegable, grabado por 10 cámaras de alta definición que capturaban la vergüenza del instante y el jadeo de la multitud. El silencio que siguió al error fue más ruidoso que cualquier abucheo. Los jueces, inmóviles detrás de sus escritorios, no necesitaron alzar la voz. Sus lápices, afilados, bastaron para destrozar la ilusión. Los puntos se descontaron con frialdad matemática. El marcador parpadeó revelando una nota que la colocaba peligrosamente cerca del fondo de la tabla. Mientras abandonaba el tapiz, sintió el eco de la desaprobación en la espalda, un estigma de amateurismo que se adhería a su uniforme. Los comentaristas europeos hablaban rápidamente en un idioma que ella no entendía, pero el tono era inequívoco. Era una decepción esperada. La profecía se cumplía a medias y el mundo se encogía de hombros, confirmando que México simplemente no pertenecía a ese pedestal. El agotamiento mental eclipsó el físico. Al día siguiente, en las barras asimétricas, el cuerpo se negaba a seguir las órdenes. Los callos en las manos ardían y las articulaciones protestaban. El ciclo de las barras requería una sincronía perfecta, un intercambio de gravedad entre la barra alta y la baja que exigía confianza absoluta, pero la inseguridad era ahora su lastre. Se detuvo a mitad de su rutina, colgando de la barra superior, respirando agitadamente, incapaz de iniciar la transición clave. Se quedó estática, suspendida en el aire frío, con los músculos en espasmo y el rostro bañado en una mezcla de sudor y lágrimas no derramadas. El entrenador, lejos de gritar motivación, solo movió la cabeza lentamente. La derrota no era inevitable, pero estaba ganando terreno en la mente de la atleta.
Y entonces llegó el desplome. En la prueba de salto de caballo, un aparato que exige la mayor precisión explosiva, la gimnasta atacó la tabla de impulso con fuerza desesperada, buscando esa elevación que borrara los fallos anteriores. Pero la desesperación es enemiga de la técnica. Su carrera fue demasiado rápida, el impulso incorrecto, y el giro de aterrizaje se descontroló. En lugar de caer con firmeza, impactó el suelo con un golpe seco y violento, desbalanceada y con la rodilla doblada de forma antinatural. El sonido del cuerpo colisionando resonó en el silencio, expectante del pabellón. Un tut brutal que anunció el fracaso rotundo y la lesión punzante que recorría su pierna. Quedó tendida por un instante demasiado largo, sintiendo el ardor metálico de la humillación. Cuando finalmente logró ponerse de pie, cojeando ligeramente, todos los ojos estaban puestos en ella. Recorrió el camino de vuelta con la barbilla baja, pero no pudo evitar cruzar la mirada con la delegación rusa. La joven gimnasta que había nacido de la misma escuela que la crítica, infame, la observaba. No había burla en sus ojos, pero sí una piedad fría, una compasión distante que era peor que el desprecio. Parecía decirle, lo intentaste pero ya lo sabíamos. Algunas naciones nacieron para ganar, otras para caer. Fue el clavo final en el ataúd de su confianza, el momento en que se sintió verdaderamente sola, a miles de kilómetros de la calidez de su hogar. Pero justo en ese abismo de dolor físico y emocional, la mexicana sintió algo romperse. No era un hueso, era el último vestigio de su miedo, la piedad rusa, el silencio de los jueces, el golpe en el suelo. Todo se condensó en el recuerdo de aquella frase hiriente: México no sabe hacer gimnasia. La rabia que había tratado de contener por semanas finalmente explotó. Las caídas no la definían, los errores no la invalidaban. Su misión no era la perfección, sino la rebelión. La cojera era real, el dolor agudo, pero la humillación había encendido un fuego inextinguible. Si no podía volar sin tocar el suelo, por habilidad pura en ese momento, lo haría por pura y terca dignidad herida. La lucha apenas comenzaba. Avanzó al borde del tapiz, la pierna izquierda arrastrando un peso muerto que gritaba traición a cada paso. La rodilla ya no era un amortiguador, sino un punto crítico de fractura inminente. El mundo se había encogido hasta ser solo ella, y los 30 metros que debía cubrir antes de volar. Escuchó el eco de la voz rusa en su nuca, nítida y cruel. México no sabe hacer gimnasia, y la convirtió en combustible. El dolor no era una barrera, era un pacto forzado, un sacrificio para acceder a la verdadera fuerza. Cerró los ojos por una milésima de segundo, inhaló el metal frío del aire acondicionado mezclado con el sudor antiguo de la arena, y prometió a su cuerpo que el dolor valdría la pena. Solo una vez, solo un vuelo para callar al mundo que la había minimizado. La música del estadio, la ovación distante y el murmullo de los jueces se distorsionaron, convirtiéndose en un sonido sordo, un zumbido blanco que llenó la cabina de su mente. El único sonido real era el de su respiración, un jadeo corto, rítmico, más parecido a un martillo golpeando el yunque que a una entrada de aire. Vio la colchoneta de pique, el punto exacto donde la energía de su alma debía transferirse a la carne. La cojera desapareció, no por curación, sino por una orden férrea del cerebro que anuló la señal de alarma física. El rostro de la entrenadora se difuminó en la periferia. Ya no había consejos, solo una mirada que comprendía la magnitud de la ofrenda que estaba a punto de hacer. El mundo exterior se apagó, dejando solo el túnel de carrera. El cuerpo se inclinó hacia adelante, iniciándose el sprint de la aproximación. El primer impacto del pie lesionado fue un latigazo eléctrico que subió por la espina dorsal, pero la mexicana se obligó a ignorarlo, concentrando cada fibra de músculo sano en la aceleración explosiva. La carrera no fue elegante, fue desesperada y hambrienta. Parecía que corría contra el tiempo, contra la gravedad y contra la historia misma. En los últimos 2 pasos, el ímpetu se hizo tan violento que el dolor se sublimó en una furia sorda. La pierna coja se extendió con una potencia prestada, no de la salud, sino de la más pura, terca voluntad. Era una locomotora descontrolada dirigiéndose al precipicio de la tabla de pique, sabiendo que la única forma de detenerse era volar. El contacto con la tabla fue un estallido sónico y físico. La pierna mala, obligada a absorber y transferir la inmensa fuerza cinética del sprint, gritó un silencio agudo dentro de su cráneo. Fue el dolor más limpio y concentrado que jamás había sentido, pero fue el dolor que permitió la travesura. La gimnasta no saltó, fue catapultada. Era el momento del intercambio, la promesa de la verticalidad a cambio del daño irreparable. En esa fracción de segundo,
se sintió ligera, no por la ausencia de peso, sino por el abandono de la responsabilidad terrenal. La tabla la escupió hacia el cielo, un misil trazador de sueños y resentimiento, dirigiéndose al vacío de la pirueta final. En el aire, el tiempo se detuvo. Giraba sobre su propio eje, 2 veces, 3 veces. El mundo de colores y luces se convirtió en un borrón abstracto. Lo único que existía era la compactación de su cuerpo, la tensión abdominal que mantenía la forma y la visión fugaz de sus propios pies. Estaba volando, cumpliendo la profecía, sin tocar el suelo por habilidad pura, sí, pero también por una necesidad visceral de probar el punto. La gimnasia no era solo una disciplina, era ahora un campo de batalla filosófico. Vio la luz del techo reflejada en el suelo lejano, y por un instante se sintió completamente libre, invencible, suspendida en el aire mientras miles de ojos la juzgaban. Alcanzó el pico de su arco. Por una fracción de segundo, la gravedad cesó su tiranía. Fue el silencio absoluto, un vacío entre 2 latidos. En ese punto máximo, donde el cuerpo humano desafía toda lógica mecánica, la mexicana extendió los dedos de los pies y arqueó la espalda con la precisión desesperada de un reloj suizo. Era un punto de inflexión donde la técnica ya no importaba, solo importaba el mensaje. Lo logré. Recordó la promesa de su infancia, el juramento de representar con dignidad su bandera. Justo cuando la inercia comenzaba a ceder y la caída era inminente, supo que había superado la barrera, que había volado más alto que la duda y el desprecio. La atracción de la tierra se impuso, con una violencia inmediata. Era el momento más peligroso, la conversión de la velocidad vertical en aterrizaje horizontal, todo con una pierna comprometida. Su mente ordenó, bloquea, absorbe. Abrió los brazos, buscando el centro de gravedad que le permitiera al menos contactar el suelo con la simetría exigida por el código. Podía sentir el temblor incontrolable en el muslo, una vibración de pánico y sobreesfuerzo, pero el rostro se mantuvo impasible, de hielo. El tapiz se acercaba a una velocidad aterradora, y no había margen para el error ni para el dolor. La caída era inminente, pero el aterrizaje debía ser una afirmación. Y entonces, el impacto. No fue un aterrizaje suave, fue una colisión controlada. Los pies golpearon la colchoneta con un tut sordo que resonó en el silencio expectante del estadio. La rodilla lesionada cedió 1 milímetro, una desviación mínima pero crítica que envió una punzada de agonía directamente a sus ojos. Pero la gimnasia exige más que dolor, exige control. En un reflejo de supervivencia entrenada, tensó el torso y los glúteos con la fuerza de un ancla, deteniendo cualquier tambaleo. El cuerpo tembló visiblemente, luchando contra la inercia y la lesión, pero se mantuvo en su sitio, clavada al suelo como una estaca. Permaneció absolutamente inmóvil, 10 segundos que parecieron una eternidad. El pecho subía y bajaba violentamente, el aire quemándole los pulmones. Finalmente, con una lentitud deliberada, levantó los brazos en la pose final, de estabilidad, la cabeza alta. El rugido del público, contenido por la tensión del vuelo, explotó en una erupción sónica que sacudió la arena. Era un sonido visceral, un torrente de aprobación que no solo celebraba la dificultad del salto, sino la valentía de la ejecución comprometida. Con los brazos extendidos, la mirada de la mexicana buscó entre el público, deteniéndose en la sección de jueces, directa sobre la delegación rusa. La rusa, la que había dictado la sentencia sobre su país, estaba inmóvil. Su rostro, normalmente pétreo, mostraba una fisura, una expresión de reconocimiento forzado, quizás de asombro, o tal vez de rabia al ver su prejuicio pulverizado. La mexicana mantuvo la pose, permitiendo que el temblor en su rodilla fuera una declaración final, una prueba tangible del precio de esa pirueta. No se trataba del 10 perfecto, se trataba de probar que, aunque el cuerpo sangrara, la dignidad de la voluntad mexicana podía volar sin tocar el suelo, incluso con las alas rotas. Se inclinó brevemente, dio media vuelta y cojeó fuera de la luz, dejando detrás de sí el testimonio de que algunas palabras solo sirven para encender hogueras indomables. El silencio que siguió a su cojera fuera de escena no fue un silencio de decepción, sino el pesado y denso vacío que queda después de que un trueno ha partido la tierra.
Se podía oler el magnesio flotando en el aire, partículas suspendidas de sudor y desafío. Los jueces, inmóviles, no se atrevían a mirarse, sus rostros máscaras, de shock profesional roto. La pantalla de resultados parpadeaba en un blanco cruel, esperando la sentencia. Era una sala llena de miles de personas, pero solo se oía el latido irregular del corazón colectivo, ese sonido hueco que se produce cuando una verdad incómoda e innegable ha sido depositada justo en el centro del escenario mundial. La rutina había terminado, sí, pero la conversación apenas comenzaba. La ejecución había sido un grito ahogado en el oído de quienes creyeron que el destino de México ya estaba escrito en piedra, sin posibilidades de enmienda o de vuelo. Entonces, lentamente, las lágrimas comenzaron, no en el podio, sino dispersas en las gradas, en los ojos de los entrenadores que habían presenciado la tortura diaria, en los rostros de los periodistas latinoamericanos que entendieron el peso de esa frase burlona. Eran lágrimas de alivio brutal, de liberación. La gente no lloraba por un punto o una pirueta, sino por la injusticia histórica que había sido confrontada de rodillas y elevada a la perfección. Era la liberación de la rabia contenida, el reconocimiento tácito de que esa joven había tomado sobre sus hombros el fardo de la historia gimnástica de su nación y lo había transformado en oro puro bajo los reflectores. Las manos buscaban otras manos, un reconocimiento mutuo de que lo imposible no era una fantasía, sino un hecho consumado que se había desarrollado frente a sus ojos incrédulos, un acto de fe, ejecutado con precisión milimétrica. Los segundos se estiraron, volviéndose minutos pegajosos, densos como la miel. El sistema informático parecía rechazar la puntuación, incapaz de asimilar la audacia técnica combinada con la carga emocional de la presentación. El juez principal se inclinó sobre el monitor, frunciendo el ceño, revisando los parámetros una y otra vez, como si esperara que un error de hardware disminuyera la brillantez del momento. Mientras tanto, en el pasillo oscuro, la atleta mordía el labio, apoyada contra una pared fría, tratando de ignorar el pulso palpitante en su tobillo lesionado. Sabía que la gravedad de su acto no estaba en el número final, sino en la impecable ejecución bajo la máxima presión, pero el deporte es cruel y requiere un veredicto numérico que sellara la victoria o la derrota. El mundo entero contuvo el aliento, esperando que el universo diera el visto bueno al milagro gestado en el dolor y la determinación, y entonces sucedió. Un pitido agudo rompió la quietud, como un disparo de salida que anunciaba el fin de la agonía. La placa de puntuación se iluminó, no con un rojo tímido, sino con un verde brillante, inconfundible. La cifra, alta, poderosa, se clavó en el primer lugar. El silencio fue pulverizado de inmediato. Fue como si hubieran quitado el tapón de una presa emocional contenida por décadas, liberando una energía sísmica. El rugido que estalló desde las gradas mexicanas y latinas fue un trueno que hizo vibrar el techo del pabellón, un grito visceral de triunfo que no solo celebraba el puntaje, sino la demolición de una narrativa de inferioridad. Los puños se alzaron al aire, las banderas ondearon frenéticamente. Era el sonido de la duda siendo barrida, de la fe siendo restaurada, un huracán de orgullo desatado. En México, la reacción fue instantánea, una convulsión nacional que detuvo el tráfico y paralizó las conversaciones. Las madres lloraban frente a la televisión, los abuelos se abrazaban, reviviendo viejas heridas y viéndolas sanar en tiempo real, a miles de kilómetros de distancia. No era solo gimnasia, era la confirmación de que la perseverancia, el trabajo anónimo y el corazón indomable podían superar cualquier barrera burocrática o lingüística que el mundo les impusiera. El tricolor nunca había lucido tan vibrante bajo los reflectores internacionales. Las cámaras enfocaron a los aficionados que vestían la camiseta, cuyas caras estaban deformadas por la emoción incontrolable, gritando el nombre de su país no como una súplica, sino como una declaración de poder y resiliencia. Aquella noche, cada niño que soñaba en un gimnasio humilde supo que el techo de cristal se había roto. Mientras el pabellón seguía en ebullición, la cámara hizo un corte brutal hacia el banquillo ruso, buscando el rostro de la atleta que había pronunciado las palabras incendiarias sobre la supuesta incapacidad gimnástica de México. Ella estaba sentada, con los brazos cruzados, su expresión habitual de glacial confianza desmoronándose lentamente ante la
evidencia. No había ira en su rostro, sino una incredulidad silenciosa y fría. Sus ojos leían la puntuación, luego miraban a su entrenadora con una pregunta no formulada. ¿Cómo? ¿Cómo pudo la dignidad superar nuestra técnica y nuestro pedigrí? Su medalla estaba ahora en riesgo, no por un error propio, sino por la perfección impuesta por una competidora que ni siquiera había considerado una amenaza seria. Era la prueba tangible de que el desprecio puede ser el peor de los errores estratégicos, el combustible que enciende la llama más feroz del espíritu competitivo y de la voluntad de hierro. Los jueces, finalmente, alzaron las paletas, oficializando el puntaje que aseguraba el primer lugar provisional y que, dada la distancia con los competidores restantes, olía irrevocablemente a oro. En la cabina de transmisión, la voz del comentarista principal, un hombre conocido por su estoicismo deportivo y su frialdad ante los grandes eventos, se quebró audiblemente. No pudo continuar narrando por un momento tragándose las lágrimas, un símbolo del profundo impacto emocional en la comunidad deportiva hispanohablante. Ella lo hizo. México tiene un oro en gimnasia artística, alcanzó a decir antes de ser ahogado por el clamor. Este no era un podio cualquiera, era una redefinición de lo posible, un cambio de paradigma. La atleta, ausente físicamente del escenario por la necesidad de atención, se había apoderado del momento sin estar allí. La medalla que ahora parecía inevitable era solo el metal frío. La verdadera victoria residía en la redención. Aquel comentario venenoso, México no sabe hacer gimnasia, que la había atormentado durante meses y la había impulsado a límites de dolor inhumano, ahora estaba no solo refutado, sino silenciado para siempre. Era una justicia poética y muscular, un testimonio de que el esfuerzo tiene memoria y que el sacrificio se paga con creces ante el mundo. La victoria no pertenecía solo a la atleta, era un triunfo para todos los que han sido subestimados, para aquellos que han tenido que trabajar doblemente para probar su valía en un escenario predispuesto en su contra. Era la reivindicación de que el talento no tiene pasaporte y que la pasión, cuando se canaliza, puede mover montañas y reescribir libros de récords con tinta indeleble. Mientras tanto, en la penumbra del área médica, lejos de los flashes y el estruendo que hacía temblar la estructura del edificio, la campeona yacía exhausta sobre una camilla. El personal médico trabajaba rápidamente para estabilizar su tobillo, pero el dolor físico era solo una nota de fondo ahora, amortiguado por la adrenalina y una satisfacción profunda que nunca antes había conocido. Cerró los ojos, podía sentir el temblor de la celebración y podía escuchar el eco de su nombre coreado a lo lejos, un arrullo triunfal. No importaba la cojera, no importaba el dolor, había ganado el derecho a descansar. En esa soledad buscada, comprendió el verdadero significado del coraje, no la ausencia de miedo, sino la decisión de volar cuando todas las lógicas y todas las voces externas gritaban que lo más seguro y prudente era arrastrarse o permanecer en el suelo. El sonido de esa noche, el rugido de México victorioso, se convertiría en un himno no oficial, un marcador de tiempo en la historia deportiva de la región. Ya no se hablaría de la caída o de la limitación, sino del salto, del giro, del aterrizaje perfecto ejecutado por la persona que no debía saber hacerlo. La historia de aquella gimnasta no era un cuento de hadas, sino un manual de resistencia, la evidencia de que las heridas pueden convertirse en alas si la voluntad es lo suficientemente fuerte. La luz que había abandonado en el centro del tapiz se había expandido, iluminando cada rincón del país que había creído en ella. El eco de sus pasos cojeantes se desvaneció, reemplazado por la música majestuosa que anunciaba la premiación inminente. El camino había sido doloroso, pero la recompensa era eterna. La dignidad nacional elevada al Olimpo deportivo, en el día en que México aprendió a volar. La música subió, envolviendo el Coliseo en un manto de solemnidad que contrastaba brutalmente con el rugido que minutos antes había sacudido los cimientos del estadio. De pie, con el pecho agitado por la adrenalina remanente, ella no sentía el peso del oro que venía, sino la ligereza de una carga finalmente liberada. El gimnasio, antes un campo de batalla hostil, se había transformado en un santuario. Cerró los ojos por un instante, y el único sonido que penetró la piel fue el tenue crujido de su tobillo vendado, un recordatorio silencioso del precio de la grandeza. Aquel dolor era el ancla que la conectaba a la realidad, recordándole que no era un sueño. La luz se centró en el podio. No había lágrimas de alegría histérica, solo la profunda quietud que solo la certeza absoluta de la misión cumplida
puede ofrecer. México estaba allí, en el punto más alto, respirando la fragancia de la victoria continuamente. Una dignidad inquebrantable que nadie podría volver a cuestionar. Pero la historia de esa noche no se grabó únicamente en una medalla, se grabó en la memoria colectiva de una nación que se veía reflejada en ese podio. Cada mexicano que creía haber nacido con un techo de cristal autoimpuesto, cada niño que escuchaba las palabras del extranjero despectivo, sintió cómo ese cristal se hacía añicos. Ella no solo había derrotado a sus rivales, había desmantelado el mito de la inferioridad. El triunfo resonó desde la Ciudad de México hasta el último rincón de Oaxaca, transformando la incredulidad en orgullo palpable. La victoria era la prueba física de que la audacia, cuando se mezcla con disciplina de hierro, siempre supera al prejuicio cínico. Ese metal no era suyo, era un espejo, un faro que gritaba a las futuras generaciones: la altura de tus sueños no la define quien te mira desde arriba, sino el abismo que estás dispuesto a saltar. La verdadera lección, la que sobrevivirá al paso del tiempo y al cambio de las mareas deportivas, fue simple. El enemigo más peligroso nunca estuvo en la tribuna rusa, ni en las decisiones arbitrarias de los jueces. El enemigo real era la voz interna que susurraba: no eres suficiente, amplificada por el coro de los escépticos. Lo que ella demostró, con cada giro perfecto y cada aterrizaje firme sobre un pie lesionado, fue la invencibilidad del espíritu ante la duda, porque el talento es solo el punto de partida, la tenacidad es la ruta, y la fe, inquebrantable, es el combustible. Por eso, su leyenda no se centra en la medalla, sino en la respuesta implícita que dio a la burla inicial. El cuerpo puede fallar, pero el alma de México no conoce la gravedad cuando decide volar. Ese es el legado que se sembró esa noche. Cuando el himno comenzó a sonar, solemne y marcial, el aire se llenó de un olor a ozono mezclado con el sudor secado del esfuerzo terminal. Era el aroma de la historia reescrita. Ella cerró el puño, sintiendo el frío y el peso del oro por primera vez, un objeto tangible que contenía la esencia de miles de horas de sacrificio anónimo. Ese peso era la verdad ineludible que silenciaba para siempre el comentario malintencionado. Miró hacia arriba, buscando el tricolor ondeando majestuosamente, y en ese momento no vio solo una bandera, sino 1.000.000 de rostros que sonreían con ella. El eco de esta hazaña se convertiría en el mapa de ruta para los que vendrían. Les recordaría que la excelencia no es exclusiva de ciertas latitudes, que el talento nace en cualquier suelo, pero solo florece donde la voluntad es más dura que el acero. Su triunfo fue un acto de rebeldía sublime, una sinfonía de músculos y coraje ejecutada en el escenario global. Esta fue la noche en que una profecía de arrogancia se encontró con una respuesta de dignidad. Recordaremos siempre el nombre de la campeona, su paso cojo y su mirada feroz, pero recordaremos más que el nombre, recordaremos el ejemplo, porque a veces, para que una nación aprenda a creer en sí misma, necesita que alguien, sin permiso de nadie, se atreva a saltar sobre el abismo de las expectativas bajas, y eso hizo ella. Le dijeron que México no sabía hacer gimnasia, pero la mexicana voló, y no solo voló, sino que aterrizó firme, justo en el centro de la historia, demostrando que si hay algo que nuestra tierra sabe hacer, es convertir el dolor en gloria eterna.